damos gracias en esta hora por darnos la oportunidad de poder amanecer vivos, el poder ser testigo de esta verdad escritural de Lamentaciones 3:22, que tu palabra dice que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Gracias por darnos la oportunidad de poder respirar, de poder pararnos sobre nuestras extremidades y poder disfrutar este día que has diseñado para cada uno de nosotros. Gracias por cada persona que escucha estos devocionales donde quiera que se encuentran. Padre amado, los bendecimos. Oramos también por aquellos que asumen esta responsabilidad de compartir los devocionales fielmente y poder llevar consuelo y esperanza a aquellos que necesitan oír esta palabra restauradora. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Le queremos dar la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con esta enseñanza, este mini estudio, le digo yo, acerca de un tema que le hemos titulado Para el progreso del Evangelio. Para el progreso del Evangelio. Fueron las palabras del apóstol Pablo que le dijo a los hermanos que se encontraban en Filipos. Y el registro bíblico, la base bíblica está en Filipenses capítulo 1, del versículo 12 al 18, para honrar a aquellos nuevos que entraron. Así que tenga paciencia, por favor, tenemos muchas personas nuevas y vamos a leer entonces Filipenses capítulo 1, lo leo rápidamente. Del versículo 12 en adelante dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Aleluya. Estamos, mis amados hermanos, analizando algunos de estos términos y de estas palabras que usa el apóstol Pablo, que tienen una profundidad enorme. Ya estuvimos hablando lo que significa cuando el apóstol Pablo dijo las cosas que me han sucedido. Hablamos un poco acerca de eso y ahora estamos hablando de que todo redunda o ha redundado para el progreso del Evangelio. Pablo dice: las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y nos quedamos analizando esto. ¿Cómo es posible que un sufrimiento, una angustia, un dolor, una tragedia como la que hemos vivido, quienes hemos perdido seres queridos en medio de esta pandemia y quienes estamos enfrentando situaciones tales como el tener que estar guardados en casa, perder trabajos, de alguna manera enterrar a miembros de las congregaciones, tener que cerrar iglesias, ver cantidad de pastores muertos, que uno dice, pero ¿cómo puede ser posible que estas tragedias que nosotros estamos viviendo ayuden para el progreso del Evangelio? O sea, esto no tiene ni patas ni cabeza, esto parece como loco y quizás puede sonar así, pero obviamente como nuestra mirada es muy terrenal, somos sentimiento, no nos gusta que lamentablemente por circunstancias difíciles alguien tenga que pagar el precio para que otros puedan entender el propósito del Evangelio. O sea, hay personas, y usted mismo es testigo, de que hay instituciones que han nacido. Si usted hace un recuento de instituciones, digamos, por ejemplo, del cáncer,
cómo nació este hospital del cáncer. Seguramente le van a contar la historia que fue porque una persona sufrió de cáncer y bueno, y entonces a raíz de eso Dios colocó en el corazón de esta persona y así nació el hospital. ¿Cómo nació este centro de rehabilitación? No, porque aquí murió una persona y cayó y a raíz de esa muerte entonces se levantó un centro de rehabilitación que ha salvado miles de vidas. Y esto puede ser trágico y la gente puede decir, pero ¿cómo es posible que tenga que morir alguien para poder surgir algo bueno? Y quizás te parece injusto, pero ¿por qué no haces ese mismo análisis con la vida de Jesús? A través de su muerte, de su sufrimiento, a través de que dice la Biblia que no abrió su boca y enmudeció y fue tratado como un bandido, como un ladrón, lo abofetearon, lo humillaron y gracias a ese sacrificio y a ese derramamiento de sangre, usted y yo somos salvos. Ese cordero que fue sacrificado por nosotros, gracias a ese sacrificio, nosotros hoy podemos tener la vida que nosotros tenemos. Ahora, es importante entender esto, que como el apóstol Pablo le dice a los hermanos, porque esto ayuda mucho, porque muchas veces cuando enfrentamos un dolor, o se culpa a la ciudad, se culpa a los políticos, se culpa, y no estoy justificando, entiéndase eso, se culpan los pastores, se culpa el país donde se vive, se culpa, siempre tratamos de buscar un culpable es más, hay gente que dice, bueno, si Dios es tan bueno y hay tanto amor, ¿por qué hay tantos niños aguantando hambre? Si Dios es tan bueno, ¿por qué aquel pastor que era un pan de Dios, era un amor, era nada menos? Ayer estaba viendo el entierro de un pastor amigo que lo conocí, estuvimos juntos en El Salvador y una congregación maravillosa en Guatemala. Y veía por el internet, a través de Facebook, el entierro y escuchaba a su hija gritar, llorar, papá, me vas a hacer mucha falta, eres el mejor. Un hombre que murió joven, y uno dice, pero ¿cómo es posible? O sea, algo está fallando. Entonces hay cosas que en el momento no las podemos entender, no las podemos percibir, pero que de alguna manera, nos guste o no, ayudan para el progreso del evangelio. A lo mejor alguien está diciendo, pastor, porque seguramente como a usted no le ha pasado nada, como usted no está enfrentando el dolor que yo enfrenté, pues para usted es muy fácil decirlo. No, yo simplemente quizás también no lo entienda como usted. Yo también he pasado por momentos difíciles, también he tenido que enterrar familiares, hermanos, también que he tenido que pasar, experimenté la enfermedad del COVID junto con mis hijos también, y fue algo extremadamente difícil. También me tocó cerrar la iglesia, también me tocó ver muchos hermanos afectados de una o de otra manera, situaciones muy difíciles, pero que Dios en su inmensa misericordia nos ayuda a entender esta verdad. Si no logramos entender esto, entonces vamos a comenzar o nos amargamos contra Dios o comenzamos a desconfiar de las promesas de nuestro Dios. Entonces quiero que nos elevemos en la mentalidad en la cual se elevó Pablo, a vivir por encima de las circunstancias difíciles. Y hay un ejemplo extraordinario, porque si nosotros no nos montamos y no tenemos la mentalidad conforme, la mentalidad del reino de Dios conforme, obviamente, al reino de Dios, si nuestra mentalidad, como alguien dijo, la única manera de vivir la vida del reino es estando sumergidos en la mentalidad del rey. Si no nos sumergimos en esa mentalidad, jamás lograremos entender muchas cosas que suceden. Jamás entenderemos el por qué. Entonces, yo tengo que remontarme en esa mentalidad y nos vamos a dar cuenta de que muchas veces las crisis que enfrentamos
pueden ser usadas para la salvación de muchas personas. Y recuerda el ejemplo que le daba de la persona de una de las ovejas que teníamos en Massachusetts que murió. Después de que ella murió, su muerte ayudó al fortalecimiento de su familia, de muchos hermanos, de muchas personas. Otros conocieron el evangelio porque esa mujer, aunque murió, pero dejó un mensaje de lo que es creer en el Señor hasta el final, creyendo en las promesas y en la fidelidad de Dios a pesar de que su cuerpo se iba descomponiendo. Entonces ayudó para el progreso del evangelio. ¿Por qué? Porque aunque ella no recibió el milagro físicamente, ella se convirtió en un milagro para muchos. Y así lo decidió el Señor. Hay una historia en el libro de Daniel, escuchen, el libro de Daniel, en el capítulo 3, la Biblia registra, usted lo puede leer, un rey llamado Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y le da por levantar una estatua de oro, y a la Biblia habla de la altura. De lo que dice, habla que tenía 70 codos, era su altura, su anchura era de 6 codos, y él levantó esta estatua en medio de la provincia de Babilonia, y como era el rey, pues él manda y reúne a todo su equipo. La Biblia registra que reúne a sátrapas, reúne a magistrados, reúne a capitanes, a los tesoreros, a los consejeros, a los oidores, a los jueces, a todos los gobernadores de las provincias, extremadamente mucha gente que trabajaba bajo su mando, y él dice: necesito que todos vengan y adoren la estatua que yo he levantado. Hizo un protocolo impresionante, lo reunió a todos y comenzó a pregonar un anuncio y dijo: todos, mándese. Usa la palabra mándese a vosotros, pueblos, naciones y lengua. Que todo mundo, al oír el sonido de la bocina, de la flauta, del arpa, del tamboril, de la zampoña, del instrumento de música, todo mundo, todo, dice la Biblia textualmente, y usted lo puede leer, todo mundo tiene que postrarse y adorar inmediatamente la estatua de oro que yo he levantado. Y si no, será echado en un horno de fuego ardiendo. El que no lo haga, imagínese esa amenaza. Se necesita tener convicciones muy claras y muy fuertes de entregar mi vida antes que arrodillarme hacia esa imagen. Se necesita tener convicciones muy claras. Mañana continuamos con esto y usted se dará cuenta cómo una posición, una crisis pudo ayudar a que se convirtiera en un milagro para muchas personas. Padre, yo te doy gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.